Buenas tardes y bienvenidos a la introducción al Antiguo Testamento. La semana pasada estuvimos viendo los reyes desde Roboam hasta Josafat, o sea, Roboam, Abías, Asa y Josafat, y veíamos cómo con Roboam se consumó la división del reino de Israel en dos partes, que fueron la del norte y la del sur, y luego vimos a su hijo Abías, después de él Asa, el rey que tuvo tres etapas en su vida: una primera buena, siguiendo a Dios; una segunda de silencio, larga, y luego una tercera más corta, pero que es la última de su vida y en la que muestra un deterioro total. Y entonces veíamos que la clave para entender eso, el cambio de la primera etapa a la tercera etapa, estaba en la segunda etapa, que era la etapa de silencio, esos 20 años en los cuales él se fue dejando y se fue abandonando y finalmente perdió todo el entusiasmo, la consagración y la dedicación que había tenido en esa primera etapa. Y luego veíamos también el reinado de Josafat, que fue un gran rey en muchos sentidos. Él impulsó todo aquel movimiento de difundir la palabra de Dios por su reino, cosa que nadie antes había hecho, y luego también él fue el que instituyó tribunales de justicia en todas las ciudades de su reino y también en la capital, Jerusalén. Veíamos también que tuvo la debilidad, fue la de hacer parentesco con Acab, con el rey de Israel, y al casar a su hijo Joram con la hija de Acab, que se llamaba Atalía, y luego también hizo un mal negocio con otro hijo de Acab que se llamaba Ococías, no este es su nieto, pero Ococías era también hijo de Acab, y entonces veíamos que un mal socio lleva a un mal negocio. Pero con todo, Josafat destaca como uno de los grandes reyes de la dinastía de David. Y ahí es donde empezamos ahora con su hijo Joram, y vamos a leer en el capítulo 21, estamos en segundo libro de Crónicas, en el capítulo 21, y dice así en el versículo 5: cuando comenzó a reinar era de 32 años y reinó 8 años en Jerusalén. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a la hija de Acab, e hizo lo malo ante los ojos del Señor. Y efectivamente, aquí vemos el matrimonio que forman Joram, el hijo de Josafat, y Atalía, la hija de Acab. Y entonces la influencia maligna de esta mujer y de la casa de su padre, pues van a ejercer una pésima efecto en este hombre. De hecho, este hombre va a ir en cuanto a maldad más allá de lo que hizo Roboam, por ejemplo, o lo que pudo hacer Abías, porque dice en el versículo en el versículo 6: anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a la hija de Acab, e hizo lo malo ante los ojos del Señor. Y de hecho él lo que va a hacer es ir en contra totalmente de la obra de su padre. Si su padre fue en una dirección, en la voluntad de Dios, Joram va a ir en contra totalmente. Aquí tenemos en el versículo 11: además de esto, hizo lugares altos en los montes de Judá, e hizo que los moradores de Jerusalén fornicasen tras ellos, y a ello impelió a Judá. Es decir, Joram no solamente se conforma con dejar los lugares altos, que fue lo que pasó con Roboam, con Abías, que dejan, no los tocan, sino que además de dejarlos,
es que construye, edifica nuevos lugares altos. Como dice ahí, hizo lugares altos en los montes de Judá, y además aquí aparece una palabra que es la palabra fornicación. Hizo que los moradores de Jerusalén fornicasen tras ellos. Y la palabra fornicación es un término que luego va a aparecer mucho en los profetas, por ejemplo en Jeremías o en Oseas o en Ezequiel, para describir la infidelidad que la nación está cometiendo con Dios. Bueno, pues aquí con este rey, con Joram, es cuando aparece por vez primera esta descripción entonces de esta infidelidad en la que la nación ha caído. A causa de todo este camino, toda esta senda que Joram está siguiendo, recibe una carta del profeta Elías. Ahí lo tenemos en el capítulo 21 y versículo 12. Le llegó una carta del profeta Elías que decía: el Señor, el Dios de David tu padre, ha dicho así: por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel, y has hecho que fornicase Judá y los moradores de Jerusalén, como fornicó la casa de Acab, y además has dado muerte a tus hermanos, a la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú. He aquí, el Señor herirá a tu pueblo de una gran plaga, y a tus hijos, y a tus mujeres, y a todo cuanto tienes, y a ti con muchas enfermedades, con enfermedad de tus intestinos, hasta que se te salgan a causa de tu persistente enfermedad. Entonces recibe esta carta del profeta Elías en la que se anuncia esta sentencia de juicio y de condenación contra él. Es sorprendente que aparezca aquí esta mención a Elías y a la carta que Elías le manda a Joram, porque Elías había sido arrebatado al cielo bajo el reinado de Josafat. Entonces, ¿cómo se entiende que ahora aparezca aquí que Elías le manda una carta a Joram si Elías había sido arrebatado bajo Josafat? En ese sentido nos puede ayudar un texto de Segundo Libro de Reyes, capítulo 8, y versículo 16. En el 5.º año de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, y siendo Josafat rey de Judá, comenzó a reinar Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. Fíjate el lenguaje que aquí se está empleando. Siendo Josafat rey de Judá, cuando todavía era él el rey de Judá, comenzó a reinar Joram, hijo de Josafat, lo cual quiere decir que ambos compartieron el trono durante unos años. Es decir, en los últimos años de Josafat, no sabemos por qué causa, la Biblia no lo dice, pero lo cierto es que su hijo Joram ascendió al trono mientras su padre todavía vivía y todavía estaba reinando, de tal manera que estaban gobernando entre los dos. Y de esta manera es como se entiende que Elías pudiera mandarle una carta a Joram, porque todavía Josafat estaba vivo cuando esa carta le llega. En esa carta está aquí pronunciando esta sentencia a causa de las maldades que Joram está cometiendo en el reino. Ya hemos visto lo de fabricar todavía más lugares altos, hacer que forniquen toda la nación, es decir, que la nación se aparte de Dios, y un detalle más todavía, que es el asesinato que cometió cuando fue elevado al trono. En el versículo 4 de este capítulo 21, fue elevado pues Joram al reino de su padre, y luego que se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos y también a algunos de los príncipes de Israel. Así que cometió un asesinato, quitando de en medio a todos sus hermanos, con la intención seguramente
de que no tuviera ningún rival en el trono, nadie que pudiera quitárselo o arrebatárselo. Evidentemente esto es un crimen, un asesinato, y eso es precisamente uno de los cargos o de las acusaciones que el profeta Elías está mencionando en esa carta de condenación que le está mandando. Joram era el marido de Atalía, y llama la atención que, llegado el momento, Atalía va a mandar matar a los hijos de su hijo Ococías, es decir, a sus propios nietos. Y aquí vemos como una especie de si el marido mandó matar a sus hermanos, ahora su mujer va a matar a sus nietos. Es como si hubiera una imitación, una réplica de la maldad, una copia. Si Joram ha hecho esto, si mi marido hizo esto con sus hermanos, ahora, dice Atalía, yo voy a hacer algo parecido, lo mismo, entonces, con mis nietos, de tal manera que nadie me haga la rivalidad en el trono. La muerte de Joram efectivamente fue de acuerdo a la sentencia que Elías había pronunciado contra él, versículo 18. Después de todo esto, el Señor lo hirió con una enfermedad incurable en los intestinos, y aconteció que al pasar muchos días, al cabo de 2 años, los intestinos se le salieron por la enfermedad, muriendo así de enfermedad muy penosa, y no encendieron fuego en su honor como lo habían hecho con sus padres. De hecho, a este hombre no lo van a sepultar en el sepulcro de los reyes. Versículo 20. Cuando comenzó a reinar era de 32 años y reinó en Jerusalén 8 años y murió sin que lo desearan más. Es decir, aborrecido de todos, y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Es decir, no en el sitio de honor, no en el sitio que le correspondía, sino que a causa de la mala trayectoria, de la perversa trayectoria que ha llevado, entonces van a quitarlo entonces de ese lugar en el sepulcro, en los sepulcros esos. En ese sentido es algo que él va a compartir, esta vergüenza, este oprobio, es algo que va a compartir luego con Joás y también con Acaz, que fueron también otros 2 reyes que no fueron enterrados en los sepulcros de los reyes. Después de la muerte de Joram, entonces se produce el ascenso de su hijo Ococías, que es hijo de Joram y de Atalía. Ococías, entonces, es el hijo menor de Joram. Llama la atención esto porque normalmente quien asciende al trono es el primogénito siempre del rey, pero en este caso va a ser el hijo menor el que ascienda al trono. ¿Por qué? Porque vemos en el capítulo 22 y versículo 1, los habitantes de Jerusalén hicieron rey en lugar de Joram a Ococías, su hijo menor, porque una banda armada que había venido con los árabes al campamento había matado a todos los mayores, por lo cual reinó Ococías, hijo de Joram, rey de Judá. Así que aquí tenemos el hombre que mandó matar a todos sus hermanos, va a ver morir a todos sus hijos, menos el menor, a manos de unos merodeadores. Y es la ley de la siembra y la cosecha. Lo que uno siembra, si uno ha sembrado violencia, al final va a recoger violencia, ¿no? Y de que Dios nadie se burla. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Él mandó asesinar a sus hermanos y va a ser testigo entonces de cómo otros van a matar a todos sus hijos, menos al hijo menor, que es Ococías, y quien va a ascender al trono. Ococías, como tiene como madre a Atalía,
va a recibir la influencia perversa, lo mismo que la ha recibido su marido, también él la va a recibir en ese sentido, ¿no? Y tenemos aquí en el versículo 3, también él anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre le aconsejaba a que actuase impíamente. Hizo pues lo malo ante los ojos del Señor como la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, ellos le aconsejaron para su perdición. Aquí tenemos entonces cómo esta influencia maligna de una mujer la ejerce sobre su marido y también sobre su hijo. Cuando Jehú, el rey, no el rey, el general del ejército de Israel, que asciende al trono porque Eliseo ha mandado a un mensajero para comunicarle que Dios lo ha elegido como rey, y todos los que están allí en la sala reconocen ese llamamiento, entonces Jehú va a ir a Jezreel, donde está Ocosías visitando a su tío Joram, no este es su padre, pero Atalía tiene un hermano que es el rey de Israel, que se llama también Joram, que ha sido herido en batalla contra los sirios. Entonces Ocosías va a ir a visitar a su tío Joram a Jezreel, y allí es donde se va a presentar Jehú, que va a dar muerte a Joram, el rey de Israel, y también va a dar muerte a Ocosías, además de matar también a Jezabel. A consecuencia de la muerte de Ocosías, entonces Atalía usurpa el trono, y es cuando manda matar a todos los hijos de Ocosías, es decir, a los hijos de su hijo, o sea, a sus nietos. Y aquí tenemos entonces cómo en el capítulo 22 y versículo 10, entonces Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. Llama la atención que esa descendencia de la casa real de Judá es la descendencia de Josafat. Josafat es el hombre que hizo parentesco con Acab, y al final esa alianza maligna, perversa, casi va a acabar con la dinastía de Josafat, que es la dinastía de David, al fin y al cabo. Solamente un niño, un hijo de Ocosías, es el que va a ser salvado in extremis por una hermana de Ocosías que está casada con el sumo sacerdote Joiada. Y entonces va a coger a este niño que tiene 7 años y lo va a esconder en el templo. Y mientras tanto, Atalía, que ha pensado que ha exterminado a toda la descendencia real, va a reinar sobre la nación durante 6 años, sin saber que el niño está escondido en el templo y que allí el sacerdote Joiada lo está cuidando y está esperando el momento idóneo para que llegue y lo proclame como rey, y entonces se produzca un levantamiento que termine con este reinado de Atalía. Este reinado aquí es la única ocasión en la que se rompe desde David hasta llegar a Sedequías, al último rey de Judá antes del cautiverio en Babilonia. Es el único momento durante 6 años en el que se rompe la cadena de seguimiento de reinados que van de padre a hijo, etcétera, etcétera. Y además se trata en toda regla de una usurpación, porque esta mujer no pertenece evidentemente a la dinastía de David, ni siquiera es israelita, no es de la tribu de Judá, es una cananea, y además es una mujer impía y malvada como pocas ha habido. Pero, como digo, el sacerdote Joiada es el que en determinado momento va a proclamar rey
al niño, a Joás, delante de la guardia y delante de otros principales del reino. Lo tenemos allí en el capítulo 23 y versículo 11. Entonces sacaron al hijo del rey, le pusieron la corona y el testimonio y lo proclamaron rey. Y Joiada y sus hijos lo ungieron diciendo luego: viva el rey. Y cuando Atalía escucha el clamor, escucha las voces de júbilo, de alegría de todos los que están allí congregados para esta ocasión, y corre al templo, se asoma y ve lo que está pasando, y entonces es cuando el sacerdote Joiada ordena que la maten, no allí mismo en el templo, sino que la maten fuera, como dice el versículo 14. Pero el sacerdote Joiada mandó que salieran los jefes de centenas del ejército y les dijo: sacadla fuera del recinto y al que la siguiere, matadlo a filo de espada, porque el sacerdote había mandado que no la matasen en la casa del Señor. Así que este hombre Joiada fue verdaderamente un benefactor de la nación. Fue gracias a él que en esta hora de oscuridad, de tinieblas, pudo haber un descendiente de David que finalmente ascendió al trono. Y de hecho a este sacerdote Joiada, al ser un hombre, un benefactor de la nación, lo enterraron en los sepulcros de los reyes. Es decir, le dieron un honor que realmente no le correspondía por posición, pero debido a los méritos que había acumulado, al gran bien que había hecho a la nación, entonces este hombre fue enterrado allí en los sepulcros de los reyes. Joiada también instituye el orden que había mandado David en el culto. Hay que recordar, durante el reinado de Atalía, 6 años, el templo de Dios no ha tenido actividad, no ha habido culto. El culto que esta mujer ha promovido es el culto a todos los ídolos, a toda la idolatría. Hay que recordar que Joram era un hombre que lo que promovió fueron los lugares altos, no precisamente la adoración a Dios. Así que ha habido durante varios años un tiempo en el que el culto a Dios y la adoración en el templo han estado parados, han estado sin actividad. Y entonces, nada más instaurar a Joás como rey de Judá, lo que hace el sumo sacerdote Joiada es instaurar también el orden en el culto según lo establecido por David. Capítulo 23 y versículo 18. Luego ordenó Joiada los oficios en la casa del Señor, bajo la mano de los sacerdotes y levitas, según David los había distribuido en la casa del Señor, para ofrecer al Señor los holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, con gozo y con cánticos, conforme a la disposición de David. Puso también porteros a las puertas de la casa del Señor, para que por ninguna vía entrase ningún inmundo. Así que es de nuevo otra vez la recuperación, la restauración de la adoración y del culto. Y también entra el deseo y el mandato de David de que la música y por tanto los levitas estuvieran allí ministrando en todas esas labores de la alabanza, y igualmente también los porteros. De esta manera es como Joás asciende al trono, y Joás es el hombre que fue fiel a Dios mientras el sacerdote Joiada vivió. Es como era su padre espiritual, vamos a decir. El sacerdote fue el que lo elevó al trono, fue el que lo instruyó, lo guió, y durante la vida de este sacerdote, Joás anduvo rectamente. En el momento que este sacerdote muere, entonces Joás se va a desviar y se va a apartar. Allí tenemos en el capítulo 22, 12,
hablando de Joás, estuvo con ellos escondido en la casa de Dios 6 años, entre tanto Atalía reinaba en el país. De tal manera que el templo es su refugio. El templo para Joás es su protección. El templo va a ser también su interés cuando comience su reinado. Y lo que va a hacer va a ser ordenar la reparación del templo que, como decíamos antes, ha estado abandonado y por lo tanto ha habido un deterioro. Y la primera medida que Joás instruye es la de poner en el templo, repararlo, restaurarlo, como dice en el capítulo 24 y versículo 4. Después de esto aconteció que Joás decidió restaurar la casa del Señor. Esa fue su primera medida. Por lo tanto, indica que vamos en la buena dirección. Joás va en la buena dirección. Y va tan en la buena dirección que incluso se atreve a llamar la atención a los sacerdotes y levitas porque no son lo suficientemente diligentes en la reparación de la casa de Dios. Allí lo tenemos en los versículos 5 y 6, y reunió a los sacerdotes y los levitas y les dijo: salid por las ciudades de Judá y recoged dinero de todo Israel para que cada año sea reparada la casa de vuestro Dios. Y vosotros poned diligencia en el asunto. Pero los levitas no pusieron diligencia, por lo cual el rey llamó al sumo sacerdote Joiada y le dijo: ¿por qué no has procurado que los levitas traigan de Judá y de Jerusalén la ofrenda que Moisés, siervo del Señor, impuso a la congregación de Israel para el tabernáculo del testimonio? Así que aquí vemos el celo que tiene Joás para que la obra en la casa de Dios se lleve a cabo, e incluso le llama la atención hasta a su padre espiritual. ¿Cómo no has hecho nada? No has sido más diligente en todo esto. Así que, buen comienzo. Hay una buena trayectoria, pero como dije antes, una vez que muere Joiada, y muere a edad muy avanzada, nada menos que con 130 años, y como dije antes, capítulo 24, versículo 16, lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes, por cuanto había hecho bien con Israel y para con Dios y con su casa. Aquí tenemos entonces el texto que nos enseña la categoría en la que el pueblo estimaba a Joiada. Realmente un bienhechor de nuestra nación, merece que esté en el lugar más prominente con los grandes del reino. Pero, nada más producirse su muerte, fíjate lo que dice el versículo 17. Muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó. Pero esta obediencia no es una obediencia incondicional, no es decir, aquí nos tienes, rey, estamos a tus órdenes, estamos a tu disposición, manda lo que quieras, que somos tus siervos. No es una obediencia incondicional, es una obediencia condicional, es una negociación. No es decir, dispón de nosotros, no, vamos a negociar. Y la prueba de todo esto es que lo tenemos en el versículo 18. Desampararon la casa del Señor, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de Asera y a las imágenes esculpidas. Es decir, lo que estos príncipes le han propuesto al rey es esto: nosotros te damos nuestro apoyo si tú cambias la línea que hasta ahora has traído, que es la que Joiada, el sacerdote, te ha enseñado, que es la del culto a Dios en el templo, etc. No, te damos nuestro apoyo si estás dispuesto
a restaurar otra vez la adoración a Asera y a todos los ídolos que los anteriores reyes de Israel han estado sirviendo. Y ante esta tesitura, pues entonces Joás, para no verse solo, para no perder el apoyo humano, va a ceder y entonces va a cambiar totalmente su rumbo, va a variar absolutamente la dirección. Y allí tenemos, como hemos visto en el versículo 18, el cambio tan grande que hay de la luz a las tinieblas. Los resultados de este cambio, que es una apostasía, es una negación absoluta de Dios, no se van a hacer esperar. Pero todavía la paciencia de Dios y la benevolencia de Dios se manifiesta con el envío de profetas. Versículo 19, les envió profetas para que los volviesen al Señor, los cuales les amonestaron. Esto es una oportunidad que Dios da a Joás y a su gente para que recapaciten, reflexionen y cambien otra vez a la buena dirección. Mas ellos no los escucharon. Todavía hay una segunda oportunidad que viene nada menos que por el hijo del sacerdote Joiada, que se llama Zacarías. Versículo 20. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie, donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos del Señor? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado al Señor, Él también os abandonará. Aquí tenemos entonces esta exhortación, que no es una exhortación de hombre, no es un mensaje de hombre, sino que dice: el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías. Así que es una palabra específica de parte de Dios para ellos, de reprensión, pero también de oportunidad. La reacción que van a tener ante este mensaje lo tenemos en el versículo 21. Ellos hicieron conspiración contra él y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa del Señor. Es decir, van a cometer un crimen en un mensajero de Dios, en un profeta de Dios. Y además un crimen que es sobre el hijo del bienhechor de la nación, el hombre que fue providencial para la salvación del reino y que ellos mismos lo enterraron en los sepulcros de los reyes. Ahora van a dar muerte a su hijo porque los está amonestando a que tienen que cambiar de senda, de camino que han tomado. Como dice el versículo 22, así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él, antes mató a su hijo, quien dijo al morir: el Señor lo vea y lo demande. Aquí tenemos la ingratitud de este hombre, Joás, matando al hijo de aquel que le salvó la vida y a quien le debía el trono. Vemos aquí cómo una persona puede cambiar. Ya hemos visto el cambio de Asa, de bien a mal. Lo que pasa es que hubo un periodo de 20 años en el que se produjo ese cambio paulatinamente, pero aquí en el caso de Joás este cambio es abrupto, este cambio es muy rápido. Se produce la muerte de Joiada y este hombre da un vuelco total a la dirección que hasta entonces ha llevado su vida. Es a este asesinato al que se va a referir Jesús en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24 y versículo 35. No, 23.
Mateo 23, 35, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, que fue la primera sangre vertida en la tierra, fue el primer crimen que se cometió, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Así que Jesús está aludiendo aquí a todo el Antiguo Testamento, es decir, desde Abel hasta la muerte de Abel en Génesis, hasta la muerte de Zacarías en Crónicas, y no tenemos que olvidar que Crónicas es el último libro, los últimos libros, primero y segundo de Crónicas son los últimos libros en el Antiguo Testamento hebreo, porque los profetas que nosotros tenemos después, y los Salmos y Job y todo lo demás, eso está puesto antes, en el orden de la Biblia hebrea, del Antiguo Testamento hebreo. De tal manera que cuando Jesús alude la muerte de Abel el justo, Génesis, a la muerte de Zacarías, entonces es desde el principio del Antiguo Testamento hasta el final del Antiguo Testamento. Y aquí vemos también lo que este hombre Zacarías exclamó antes de morir en el capítulo 24 y final del versículo 22, quien dijo al morir: el Señor lo vea y lo demande. Aquí Zacarías está demandando justicia de parte de Dios por la sangre inocente que estos van a derramar. Y es lo mismo que también hizo Abel. De hecho, lo que Dios le dijo a Caín es: la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Es decir, la sangre inocente está pidiendo justicia. Es lo que veíamos también en los libros de la ley, especialmente en Deuteronomio, cuando se habla de la gravedad del pecado de derramar sangre inocente. Esa sangre clama a Dios y es Dios entonces el que va a salir en defensa y en vindicación de esa sangre inocente derramada. Como veis, en el Evangelio de Mateo hay una diferencia en cuanto al nombre de Zacarías, no al nombre de Zacarías, sino al nombre de su padre. Allí se dice en Mateo 23, 35, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, mientras que en segundo de Crónicas, Zacarías es hijo de Joiada. ¿Cómo se entiende esta diferenciación? Pues puede ser que Berequías sea un seudónimo de Joiada. Joiada significa, el nombre Joiada significa el Señor conoce, y Berequías significa bendición del Señor. Puede ser que Berequías fuera un seudónimo o un apelativo que Joiada también tuviera, y eso explicaría entonces la diferencia entre lo que se dice en Crónicas, Zacarías hijo de Joiada, y lo que Jesús dice, Zacarías hijo de Berequías, porque resulta que el profeta Zacarías, no este, del que estamos hablando ahora, sino el profeta que escribió el libro de Zacarías, era hijo de Berequías también. Así que eso ha dado lugar a muchas preguntas y demás. Pero yo la solución que me atrevo a dar es esto, que Joiada tenía como seudónimo ese nombre también de Berequías. Aquí tenemos entonces finalmente la remuneración que Joás va a recibir a causa de este crimen y también a causa de los pecados que él ha cometido, dejando a Dios. 24, versículo 23, segundo de Crónicas 24, versículo 23, a la vuelta del año subió contra él el ejército de Siria
y vinieron a Judá y a Jerusalén, y destruyeron en el pueblo a todos los principales de él, y enviaron todo el botín al rey a Damasco. Porque aunque el ejército de Siria había venido con poca gente, el Señor entregó en sus manos un ejército muy numeroso, por cuanto habían dejado al Señor, el Dios de sus padres. Así ejecutaron juicios contra Joás. Fíjate, normalmente lo que ocurre es lo contrario. Asa libró una batalla contra 1 millón de hombres cuando él tenía la mitad de hombres. Y con todo ganó esa batalla porque confió en Dios. Aquí Joás, teniendo un ejército a su lado muy numeroso, va a ser derrotado por un ejército mucho menor, precisamente porque no tiene a Dios de su lado, tiene a Dios en contra. De tal manera que aquí vemos cómo Dios sabe honrar al que le honra, a Asa en aquel momento, y sabe también a aquel que le deshonra, también sabe cómo humillarlo. Aquí tenemos también otro dato en este capítulo 24 y versículo 21 hemos visto, ellos hicieron conspiración contra Zacarías, ¿no? Conspiraron contra Zacarías y finalmente lo van a matar. Y la muerte de Joás va a ser por una conspiración también, versículo 26. Los que conspiraron contra él fueron Zabad, hijo de Simeat, amonita, y Jozabad, hijo de Simrit, moabita. Estos fueron los que dieron muerte por conspiración a Joás. El conspirador que mata es muerto a su vez por una conspiración. De nuevo es otra vez la ley de la siembra y la cosecha. Lo que uno ha sembrado, conspiración, eso es lo que uno finalmente también va a recibir. Después de la muerte de Joás, que no es sepultado en los sepulcros de los reyes, va a ascender al trono su hijo Amasías. Amasías es un hombre, capítulo 25, que va a enfrentarse en batalla a los de Edom, al sur de su reino, al sur del Mar Muerto. Y va a obtener la victoria, versículo 14. Volviendo luego Amasías de la matanza de los edomitas, trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir y los puso ante sí por dioses y los adoró y les quemó incienso. Fíjate, este rey, Amasías, tiene la victoria sobre sus enemigos y el razonamiento que hace es que esa victoria ha sido gracias a los dioses de sus enemigos, a los ídolos de sus enemigos. En vez de razonar, he tenido la victoria gracias al Dios nuestro, al Dios de Israel, al Dios vivo y verdadero. Él ha sido el que nos ha dado la victoria. Razona que son los dioses de los derrotados los que le han dado la victoria a él. Verdaderamente es un pensamiento, un razonamiento totalmente entenebrecido, tenebroso, torcido. Es lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios en el capítulo 2 y versículo 4, teniendo el entendimiento entenebrecido por la ignorancia de Dios que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Y efectivamente aquí este entendimiento entenebrecido no puede proceder más que de un corazón que está endurecido totalmente, porque ¿cómo se puede llegar a esa conclusión? Los he derrotado y ahora voy a servir y a adorar a los ídolos de los que he derrotado. Esto es lo que hizo Amasías y como consecuencia de eso va a recibir una reprensión
por parte de un profeta. Versículo 15. Por esto se encendió la ira del Señor contra Amasías, envió a él un profeta que le dijo: ¿por qué has buscado los dioses de otra nación que no libraron a su pueblo de tus manos? Y hablándole el profeta estas cosas, él respondió: ¿te han puesto a ti por consejero del rey? Déjate de eso, ¿por qué quieres que te maten? Y cuando terminó de hablar, el profeta dijo luego: yo sé que Dios ha decretado destruirte porque has hecho esto y no obedeciste su consejo. Hay una reacción totalmente contraria a la reprensión que aquí se le está diciendo, que es una reprensión justa y verdadera. ¿Cómo puedes buscar a los dioses de una nación que no han sido capaces de defenderla? Eso es algo justo y verdadero. Y sin embargo, Amasías se vuelve contra el profeta que le está trayendo este mensaje. Y entonces se va a cumplir lo que dice el libro de Proverbios en el capítulo 29 y versículo 1. Proverbios 29, 1 dice: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Y esto es Amasías, un hombre que ha sido reprendido, que endurece su cerviz y que va a ser de repente quebrantado y no va a haber remedio para él, porque efectivamente Amasías va a sufrir una derrota en todos los términos ante Joás, el rey de Israel. No este Joás, evidentemente, que era su padre, sino el rey de Israel que se llamaba Joás. Allí lo tenemos en el capítulo 25, versículo 22, o mejor 21. Subió pues Joás, rey de Israel, y se vieron cara a cara él y Amasías, rey de Judá, en la batalla de Bet-Semes, la cual es de Judá. Pero cayó Judá delante de Israel y huyó cada uno a su casa. Y Joás, rey de Israel, apresó en Bet-Semes a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Joacaz, y lo llevó a Jerusalén. Y derribó el muro de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo, un tramo de 400 codos. Así que fue una humillación en toda regla, porque el propio rey Amasías quedó hecho preso de su enemigo, el otro rey de Israel, e incluso aquí el muro de Jerusalén fue derribado como 100 metros. Eso es otra humillación también, porque como hemos dicho algunas veces, una ciudad cuyo muro ha sido derribado en parte o totalmente es una ciudad que es vulnerable en todos los sentidos. Así que este hombre, igual que su padre, va a morir a manos de conspiradores. Capítulo 25 y versículo 27, desde el tiempo en que Amasías se apartó del Señor, empezaron a conspirar contra él en Jerusalén, y habiendo él huido a Laquis, enviaron tras él a Laquis, y allá lo mataron. Es una muerte también como la de su padre, que murió bajo conspiradores. Así que el hombre que se humilló ante ídolos es el hombre que es humillado por Dios. Tras la muerte de Amasías, asciende al trono Uzías, el rey Uzías. Con este rey, con Uzías, comienza el ministerio de Isaías, del profeta Isaías. El profeta Isaías va a ministrar bajo Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías. Y según la tradición judía, el hijo de Ezequías, que fue Manasés, fue quien mandó aserrar al profeta Isaías por la mitad. La Biblia no dice nada de eso, pero es una tradición judía que está bastante arraigada. También bajo el rey Uzías, bajo este rey, es donde va a profetizar Amós y también Oseas.
Oseas va a profetizar bajo Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías. Entonces es un reinado en el cual vemos la existencia de varios de estos profetas, de los cuales tenemos sus escritos aquí. Entonces, vamos allá con Uzías. Uzías es el hombre que primero buscó a Dios y luego se buscó a sí mismo. En el capítulo 26, bueno, vamos a empezar por el versículo 1. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. Hay un dato interesante sobre el reinado de este rey, Uzías, que lo tenemos en el libro del profeta Amós. Si vamos un momentito allí, al capítulo 1 de Amós, y versículo 1, dice las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Uzías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Es decir, durante el reinado de este hombre Uzías se produjo un terremoto. No es el único pasaje que hace alusión a este terremoto, porque en el libro de Zacarías, del profeta Zacarías, en el capítulo 14, y versículo 5, dice: y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Azal, huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Uzías, rey de Judá. Así que hay otra alusión aquí a este terremoto, en 2 partes de la Biblia, de los cuales, de ese terremoto no se menciona nada más. Luego, siglos después, hubo un historiador judío que vivió en el siglo I, que se llamó Flavio Josefo, y entonces él, cuando menciona este terremoto que se produjo en tiempos de Uzías, dice que, el historiador ese, dice que eso se produjo como juicio de Dios a causa del pecado que Uzías había cometido. Pero lo cierto es que en la primera etapa de la vida de este hombre hay un seguimiento de Dios. Volvemos a nuestro segundo libro de Crónicas, capítulo 26 y versículo 5. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó al Señor, Él le prosperó. Así que aquí hay una búsqueda de Dios. Hay una primera etapa de su reinado que está caracterizada por este deseo de andar en los caminos del Señor. Su reinado destaca en lo económico, versículo 10. Asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en la Cefela como en Las Vegas, y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Así que un hombre que promovió todo lo que tuviera que ver con la labranza, con la labor, y evidentemente hay prosperidad y hay riqueza. Y además de destacar en lo económico, también en lo militar, como dice el versículo 11, tuvo también Uzías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel, escriba, y de Maasías, gobernador, y de Hananías, uno de los jefes del rey. Pero cuando estaba en lo más alto de su fuerza, cuando estaba en la cúspide de su carrera, él va a realizar una acción que muestra su ambición. La tenemos allí en el versículo 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra el Señor su Dios, entrando en el templo del Señor para quemar incienso en el altar del incienso. Es decir, entró en el lugar santo
que solamente los sacerdotes podían entrar, ni siquiera los levitas, mucho menos cualquiera que no fuera levita, y él evidentemente no lo era, aunque fuera el rey, pero a él no le competía, él no estaba autorizado para entrar allí y mucho menos realizar esta acción. Es una acción de, podemos llamarlo de sacrilegio, es de entrar en un oficio, en un cargo que no le corresponde, de la misma manera que Atalía usurpó un cargo que no era el suyo. Este hombre, Ucías, va a usurpar un cargo que no es el suyo, que es el cargo sacerdotal. Y todo a consecuencia de ese momento en el que, como dice, cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Ya hemos mencionado en algunas ocasiones el peligro que hay cuando nos sentimos en la cumbre del poder y de la fuerza, de la conquista y de la victoria. Puede ser un momento muy peligroso porque podemos perder la cabeza, podemos empezar a descansar en nosotros mismos, a apoyarnos en nuestra propia sabiduría, en nuestra propia fuerza, y ese es el principio de la caída, ¿no? Hay una debilidad en la fuerza, porque aquí se transforma esta fuerza en una fuerza carnal, y la carne es débil por naturaleza. Entonces, de la misma manera que hay una fuerza en la debilidad, como dijo el apóstol Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando soy débil en mí mismo, busco a Dios, y al buscar a Dios, recibo su fuerza. Cuando soy fuerte en mí mismo, no busco a Dios, y entonces es cuando me viene la debilidad que me trae la ruina. Y así es como Ucías va a recibir esa sentencia en el momento en el que está allí oficiando como si fuera sacerdote, de que le va a brotar la lepra en la frente. Versículo 18, se pusieron contra el rey Ucías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Ucías, el quemar incienso al Señor, sino los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario porque has prevaricado, y no te será para gloria delante del Señor Dios. Entonces Ucías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa del Señor, junto al altar del incienso. Y esta lepra no fue solamente algo momentáneo que en ese instante le sucedió y cuando salió del santuario cesó, sino que quedó leproso ya finalmente hasta el día de su muerte, hasta el punto de que, como estaba leproso, tuvo que vivir en una casa aparte, aislado, y por lo tanto no podía ejercer el cargo de rey, de tal manera que su hijo Jotam se tuvo que hacer cargo del reino antes de que su padre Ucías muriera, porque estaba incapacitado para poder ejercer ese cargo. Es durante el reinado, o mejor dicho, a la muerte de este hombre Ucías, cuando se produce la visión que el profeta Isaías tiene de Dios. Allí lo tenemos en el capítulo 6 de Isaías, y versículo 1. En el año que murió el rey Ucías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Así que aquí tenemos cómo el ministerio de Isaías comienza, o justo en el momento de la muerte de Ucías, o un poco antes, pero es entonces cuando Isaías, hasta el reinado de Ezequías va a estar ministrando. Después de la muerte de Ucías es Jotam
su hijo el que va a ascender al trono. Lo tenemos allí en el capítulo 27. Jotam no va a seguir los pasos de su padre, Uzías, y en ese sentido es un hombre sabio. 27:1, de 25 años era Jotam cuando comenzó a reinar y 16 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc. E hizo lo recto ante los ojos del Señor conforme a todas las cosas que había hecho Uzías su padre, salvo que no entró en el santuario del Señor. Así que Jotam tomó nota de lo que había hecho mal su padre y de las consecuencias que su padre había recibido a causa de lo que había hecho mal, y por lo tanto el hijo se va a retener de andar, de imitar el camino de su padre. Y vemos aquí que entonces es un hombre prudente, que efectivamente es un hombre sabio. Pero fíjate lo que dice el final del versículo 2 que hemos leído. Pero el pueblo continuaba corrompiéndose. Es decir, aunque este hombre no está andando como Uzías, ni como Amasías, ni como Joás, como todos sus antepasados, no está desviado. Sin embargo, el pueblo, que ya ha iniciado una caída, una pendiente cuesta abajo, está corrompiéndose cada vez más. El pueblo continuaba corrompiéndose. Aquí tenemos una lección muy importante. Algunos consideran al pueblo como donde reside la sabiduría popular. La sabiduría está en el pueblo. El pueblo, decíamos, me parece que era la semana pasada, muchas constituciones de muchos países dicen que la justicia emana del pueblo. Es decir, del pueblo nace la justicia. Del pueblo nace la sabiduría, del pueblo nace la justicia, del pueblo nacen los grandes valores. Pero, ¿qué pasa si el pueblo se corrompe? ¿Dónde queda la sabiduría? ¿Cuál es la justicia de un pueblo corrompido, sino una justicia corrompida? ¿Cuáles son los valores si el pueblo está corrompido? Serán también valores corrompidos. Entonces, aquí tenemos este intento de divinizar al pueblo, de hacer un ídolo del pueblo, como si el pueblo fuera infalible. No es verdad. El pueblo es corrompible, y aún el intento de un rey en la buena dirección no puede frenar el proceso de corrupción que ya se ha puesto en marcha. Tras la muerte de Jotam, va a reinar su hijo Acaz. Y si con Joram habíamos tocado fondo en cuanto a maldad, con Acaz lo va a superar todavía más. Acaz va a ser uno de los peores reyes de la dinastía de David, si no el peor, el más malvado de todos. Capítulo 28, versículo 2. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom e hizo pasar a sus hijos por fuego conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso. Por lo tanto, lo que Acaz va a hacer es imitar las prácticas
que los cananeos habían estado realizando antes de que Israel entrara en Canaán. Es por eso, como digo, que estamos aquí ante el peor rey o uno de los peores reyes que tenemos de la dinastía de David. Y aquí es donde las derrotas se van a suceder una tras otra, porque lo que estamos viendo cada vez en los libros de Reyes y de Crónicas es que nuestras decisiones y nuestros actos tienen consecuencias, para bien o para mal. Aquí son decisiones y actos malignos que van a tener consecuencias desastrosas sobre el reino y sobre Acaz mismo, porque las derrotas se suceden por todas partes. Capítulo 28, versículo 5, por lo cual el Señor su Dios lo entregó en manos del rey de los sirios, los cuales lo derrotaron y le tomaron gran número de prisioneros que llevaron a Damasco. Fue también entregado en manos del rey de Israel, el cual lo batió con gran mortandad. Versículo 17, porque también los edomitas habían venido y atacado a los de Judá y habían llevado cautivos. 18, asimismo los filisteos se habían extendido por las ciudades de la Sefela y del Negev de Judá y habían tomado Bet-Semes, Ajalón, Gederot, Soco con sus aldeas, Timna también con sus aldeas y Gimzo con sus aldeas y habitaban en ellas. Así que hay derrota tras derrota. Un enfrentamiento tras otro acaba cada vez en un desastre. Y si Amasías razonó de que los ídolos del pueblo que él había vencido le habían dado a él la victoria, lo que Acaz va a razonar es que esos ídolos que le han derrotado a él les debe entonces rendir adoración. Y ahí es donde en este capítulo 28 y versículo 23 dice: porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que le habían derrotado y dijo: pues que los dioses de los reyes de Siria les ayudan, yo también ofreceré sacrificios a ellos para que me ayuden, bien que fueron estos su ruina y la de todo Israel. Así que vemos de nuevo otra vez un razonamiento totalmente trastocado, entenebrecido. Bueno, como esos ídolos les han dado ayuda a ellos y me han vencido a mí, voy a servir a esos ídolos. En vez de razonar, he sido derrotado porque he dado la espalda a Dios y por lo tanto es a Dios a quien tengo que buscar para que me dé la victoria. Para estos hombres, Acaz y Amasías, los ídolos son lo que cuenta. Ellos son lo que tienen la palabra final. Este hombre va a mandar cerrar las puertas del templo, capítulo 28 y versículo 24. Además de esto, recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios y los quebró y cerró las puertas de la casa del Señor y se hizo altares en Jerusalén en todos los rincones. De tal manera que el culto y la adoración a Dios bajo Acaz va a quedar proscrita, va a quedar prohibida. De nuevo es otra vez un momento de oscuridad en el reino de Judá que se produce por un rey malvado entonces que está yendo en contra de la voluntad de Dios. Llama la atención que con toda la perversidad de este hombre, de Acaz, es precisamente a él a quien el profeta Isaías le da una profecía, que es una profecía de las grandes profecías que hay en el Antiguo Testamento y que va a tener resonancia en el Nuevo. En el capítulo 7 de Isaías y versículo 14 dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Esta profecía se le está dando a Acaz, que está puesto en apuros por causa de los sirios y por causa del rey de Israel. Han formado una alianza contra él.
Y entonces él teme que no va a salir de esta situación, que Jerusalén va a ser capturada. Pero aquí viene la palabra del profeta Isaías de que no va a ser así, de que esa coalición de sirios y de israelitas va a ser quebrada, va a ser disuelta y que Jerusalén va a permanecer. ¿Cuál es la señal? ¿Cuál es la prueba de eso? Esta palabra profética que Isaías le da. He aquí que la Virgen, la doncella, esta es literalmente la traducción al hebreo, del hebreo, la Virgen o la doncella concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Lo cual quiere decir que Dios, por medio de Isaías, le está dando aquí una respuesta de liberación y salvación a Acaz, de que su reino no va a ser destruido, no va a ser aniquilado por esa coalición de los dos reinos, de Israel y de los sirios. Luego, esta profecía es la que el evangelista Mateo va a tomar en el capítulo 1 de su evangelio para anunciar que efectivamente hay una virgen que va a concebir y va a dar a luz un hijo y se llamará su nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros, el cual es el que trae la salvación, pero no una salvación temporal como la que aquí vio Acaz, o una salvación terrenal, sino una salvación verdadera, una salvación del pecado. Pero llama la atención aquí la condescendencia de Dios, la benevolencia de Dios de darle esta señal tan grande a un hombre tan miserable como era Acaz. Aquí vemos, por un lado, la grandeza de Dios y por otro lado, la mezquindad del hombre, la mezquindad de Acaz y la grandeza de Dios al darle esta palabra magnífica. Volvemos otra vez a nuestro segundo libro de Crónicas, y después de la muerte de Acaz va a ascender al trono su hijo Ezequías. Y contra todo pronóstico, teniendo un padre como el que ha tenido, Ezequías se va a convertir en uno de los grandes reyes de Judá, en uno de los mejores reyes de Judá. Ezequías, juntamente con Josías, después de él, y con Josafat, aparte de David, claro, va a destacar como un hombre de Dios. Parece mentira, ¿verdad?, que de alguien tan maligno y tan perverso surja alguien que va a ir totalmente en la dirección contraria. Pero ya ocurrió también antes lo contrario, que alguien como Josafat, un hombre también de Dios, sin embargo va a tener un hijo que se llama Joram, que va a ser un rey impío y malvado. En el reinado de Ezequías lo tenemos aquí en estos capítulos 29, 30 y 31, y hay mucho en estos capítulos que es exclusivo de Crónicas. A diferencia de todo lo que hemos visto antes, mucho de lo que hemos visto antes de estos reyes anteriores, que ya lo vimos en Segundo de Reyes, ahora estos capítulos 29, 30 y 31 no están en los libros de Reyes, sino que son exclusivos aquí de Crónicas. Y llama la atención una cosa, y es que la primera medida que Ezequías toma nada más ascender al trono es abrir la casa de Dios que su padre había cerrado y comenzar otra vez el culto que había cesado. 29:3, en el primer año de su reinado, en el mes primero, o sea, nada más comenzar, la primera decisión, la primera iniciativa, no es política, no es militar, no es económica, no es de ningún tipo de eso.
tiene que ver con la casa de Dios, lo cual indica dónde estaba el corazón de este hombre. El corazón de este hombre está en la casa de Dios, está centrado en Dios. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa del Señor y las reparó. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa del Señor, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos del Señor nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo del Señor y le volvieron las espaldas. Y ahí hay una confesión de la maldad, de la iniquidad que los anteriores, su padre incluido, ha cometido. Y hay esta convocación entonces de los sacerdotes y levitas para que se pongan manos a la obra, y hay una limpieza de la casa de Dios. Versículo 18, entonces vinieron al rey Ezequías y le dijeron: ya hemos limpiado toda la casa del Señor, el altar del holocausto y todos sus instrumentos, y la mesa de la proposición con todos sus utensilios. Va a haber una restauración de los sacrificios, del culto, en ese altar de los sacrificios, versículo 21, y presentaron 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos y 7 machos cabríos, para expiación por el reino, por el santuario y por Judá, y dijo a los sacerdotes hijos de Aarón que los ofreciesen sobre el altar del Señor. Y hay un culto de alabanza, donde la música y los cantores, que habían estado mudos durante años, porque allí no se había celebrado culto, ahora otra vez vuelven a levantarse las voces y los cánticos de alabanza. Versículo 25. Puso también levitas en la casa del Señor con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía del Señor por medio de sus profetas. Así que es una celebración, es una ocasión especial, es un culto de restauración para poner en su sitio a Dios y poner en su sitio también a aquellos que sirven a Dios. Además de eso, hay una Pascua que Ezequías va a celebrar, una Pascua que evidentemente no se ha estado celebrando durante todos estos años en que estos reyes malvados han estado reinando. No ha habido festividad anual de la Pascua como era lo prescrito, pero aquí Ezequías va a volver a recuperarla. De hecho, la Pascua que él va a hacer va a ser de tal calibre, de tal magnitud, que no hubo otra semejante anteriormente a esta Pascua que él va a mandar aquí. Capítulo 30, versículo 1, envió después Ezequías por todo Israel y Judá y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén, a la casa del Señor, para celebrar la Pascua al Señor Dios de Israel. Es decir, es una Pascua que hace extensiva a los del reino del norte, que todavía existe. Durante los primeros años del reinado de Ezequías, el reino del norte, el reino de Israel, las 10 tribus, todavía están allí, están en pie. Y él hace extensiva esta invitación a los de esas tribus: venid a Jerusalén con nosotros para celebrar la Pascua. Pero fíjate la reacción, versículo 10. Pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón, mas se reían y burlaban de ellos. Esta es, ante la invitación generosa que Ezequías les está extendiendo para celebrar la festividad de Dios, la reacción de esas tribus es que se ríen y se burlan. Son unas tribus que en 5 años, en el transcurso de 5 años, van a ser deportadas a Siria.
Es decir, son gente que está tan ciega, no ve el peligro que tienen encima, que es la amenaza de Asiria, que ya va conquistando territorios y se va acercando cada vez más a ellos, y todavía tienen la desfachatez y la osadía de andar riéndose y burlándose de Ezequías, que de buena fe les está invitando para que vengan a Jerusalén a celebrar la Pascua. ¿Cómo puede cegar, cómo puede el corazón estar endurecido hasta tal punto que alguien que está ya con un pie en la ruina, que está ya con un pie en la tumba, por así decirlo, van a ser llevados al cautiverio, todavía se atreven a burlarse y a reírse, ya no de Ezequías ni de sus mensajeros, sino de Dios mismo? Realmente esto es un suicidio colectivo. A veces hay suicidios individuales, ¿verdad?, que es cuando una persona decide quitarse la vida. Suicidio físico. Está también el suicidio espiritual, que es cuando una persona conscientemente, deliberadamente, corta su relación con Dios y dice: no quiero saber nada más de ti. Eso es suicidarse espiritualmente. Pero hay también suicidios colectivos, suicidios nacionales. Y aquí se está produciendo este suicidio nacional, porque Ezequías aquí les está lanzando un salvavidas: venid a Jerusalén para dar culto a Dios y celebrar esta fiesta juntamente con nosotros. Y estos lo que hacen es reírse y burlarse. Versículo 11. Con todo eso, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. Y aquí vemos el remanente que siempre hay en el pueblo de Dios, aún en los momentos de mayor apostasía y de mayor oscuridad, de mayor infidelidad, hay un remanente, aunque sea pequeño, de hombres y mujeres que van a atender, van a obedecer la palabra de Dios y van a venir a Jerusalén para realizar esta fiesta. Versículo 23, ya vamos a ir terminando. Y toda aquella asamblea determinó que celebrasen la fiesta por otros 7 días. O sea, la Pascua duraba 7 días. Bueno, esta duró 7 días y otros 7 días añadidos. O sea, fue una fiesta extendida, que estaban gozándose delante de Dios. Y la celebraron otros 7 días con alegría. Una fiesta, una ocasión notoria. Versículo 26. Hubo entonces gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén. Y lo que Ezequías va a instaurar también aquí, después de años y años de abandono, es el sostenimiento de sacerdotes y levitas. Era algo que estaba prescrito en la ley de Moisés, que las demás tribus entonces debían de aportar para sostener a aquellos que estaban dedicados plenamente al ministerio. Y esto es lo que Ezequías va a recuperar aquí. Capítulo 31 y versículo 4. Mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas para que ellos se dedicasen a la ley del Señor. ¿Y la respuesta del pueblo cuál fue? Cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. De tal manera que bajo el reinado de Ezequías se está viviendo un avivamiento espiritual, porque todo lo que se había perdido bajo sus antecesores se ha recuperado
Y todo lo que sus antecesores habían instaurado para mal, Ezequías lo ha derribado y lo ha destruido. Así que verdaderamente estamos aquí ante un hombre de Dios, ante un gran rey. De hecho, el resumen de su reinado lo tenemos allí en el versículo 21, en todo, o mejor 20, de esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante del Señor su Dios. En todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado, fue bendecido. Y ahora es cuando comienza el capítulo 32, que eso lo hemos visto en el segundo libro de Reyes, que fue el asedio de los asirios a Jerusalén. Parecía que la ciudad iba a ser tomada, y entonces allí es cuando Ezequías consultó a Isaías, pidió palabra del Señor para él, y pidió también a Isaías que orara por la nación, y fue cuando se produjo la liberación milagrosa del asedio, porque en una noche el ejército asirio fue aniquilado ante las puertas de Jerusalén y tuvieron que marcharse, y de esa manera la nación y Jerusalén misma fue librada bajo el reinado de Ezequías. Ezequías también vio la liberación de la enfermedad que tuvo, una enfermedad de muerte, pero sin embargo Dios le concedió 15 años de vida. Sin embargo, vemos que Ezequías luego sucumbió a la vanidad cuando los mensajeros de Babilonia, los embajadores de Babilonia vinieron para ver su reino, y entonces él les empezó a enseñar sus tesoros y todas sus pertenencias y grandeza, etcétera, y vemos ahí cómo la vanidad pudo más con este hombre. Pero a pesar de esta prueba en la que él sucumbió, con todo, él sale con un aprobado muy, muy alto dentro de todos estos cadena de reyes de Israel. Y aquí lo dejamos para la semana que viene, si Dios quiere, comenzar con el reinado de Manasés, y a partir de ahí ya vamos a terminar el segundo libro de Crónicas con los últimos reyes de Judá. Pues nada más, que el Señor os bendiga y hasta el próximo día. En Cristo Jesús recordaremos, adoraremos conforme a su